Buenas tardes con todos ustedes, sean bienvenidos a Con R de Rebelde, la cámara y todo. ¿Y qué pasó? ¿La hora? No, 10:30. Aquí está. Así que sean todos bienvenidos a este espacio que se origina desde la cabina central de radio La RR. Estamos en el segundo episodio de Con R de Rebeldes, acá en Radio Resistencia, Revolución y Radio Rebelde. En este espacio del 1 de... ¿Cuánto? 1 de diciembre. Estamos en el mes número 12, esperando que todos ustedes ya estén con nosotros y que podamos tener un buen fin de año. Bueno, en este segundo espacio de Con R de Rebeldes nos acompaña Ramiro Navas, bueno, con quien hacemos la mancuerna para poder estar compartiendo con todos ustedes en este segundo episodio. El primer episodio generó bastante expectativa, más que todo preguntas de qué se trata realmente el espacio. La idea es de que generemos contenido, de que generemos conciencia y que podamos tener para todos ustedes el mejor momento de tener con claridad las cosas y que podamos buscar sobre todo ese espacio importante entre la audiencia y todos ustedes. Así que les damos la bienvenida. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las redes sociales. ¿Para quién están? ¿Para qué sirven las redes sociales? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo y que vamos a tratar de encontrar la salida, de encontrar la respuesta, sobre todo a ese momento trascendental de está viviendo no El Salvador, sino que se vive a nivel general. Así que espero que vayamos a tener ese momento importante, grande para todos ustedes y que podamos acompañarles en este momento. Acá. Mándemelo a mí porque no dice que ya está pendiente. Se lo vamos a mandar de acá. Aquí. Bueno, así que vamos a empezar. Las redes sociales vino a revolucionar, o sea, la revolución es un cambio, ¿no? Vino a revolucionar la forma de comunicarse al mundo, no a los jóvenes, al mundo, a las personas en general, porque de a poco fuimos conociendo que existían diferentes formas de que nos pudiésemos comunicar. Comenzamos con, aquí regálame, con la comunicación que viene de diferentes formas. Quizás la mayoría de los que estamos acá alcanzamos la carta, esa carta escrita, el telegrama, el uso del teléfono, pero que se tenía que ir a una caseta de telefónica. En este caso acá se iba en tela, en cada municipio a esperar que alguien llamara y así se iba pidiendo todo eso. Bueno, pero antes de entrar en ello, le damos la bienvenida a Ramiro Navas. ¿Cómo estamos, Ramiro? Hoy en nuestro segundo episodio de Con R de Rebeldes. Muy buenos días. Buenos días, Francisco, ¿Cómo amigos y estamos? amigas, siempre aquí con la R de Rebeldes, listos para empezar una nueva reflexión, una nueva plática. Bueno, fabuloso, eso es lo importante, que tengamos una nueva plática. ¿Y las redes sociales para qué sirven? ¿A quién les sirven? ¿O al servicio de quién están? Realmente, les decía, venimos desde... Las redes sociales es una comunicación que se va teniendo muchos cambios al paso de los años. Yo alcancé las cartas, los telegramas, las llamadas telefónicas, a una caseta telefónica que íbamos a recibirlo si era en Antel en aquel momento,
o si íbamos a los teléfonos públicos. Posteriormente vino el boom de los teléfonos celulares y que luego ya los teléfonos en casas, ya prácticamente todos teniendo acceso a ello, que era muy difícil. Ahí la comunicación era ya más expedita. Llegaron los SMS, los mensajes a través de los teléfonos, los mensajes de texto. Comienzan los mensajeros también por medio del Internet. Cuando llega el Internet se acorta mucho más la distancia y ya se puede encontrar otras alternativas de comunicación con gentes de otros países o gentes que no conocíamos. Ahí comenzó todo a ser diferente y que ya podíamos tener, que no sé, la primera gran red social, me puedo equivocar, habrá sido Hi-Fi, y que vino posteriormente el Facebook, que fue un boom y que hasta ahora se mantiene como una de las redes sociales quizá para más grandes, y así sucesivamente hemos llegado hasta el momento de la manipulación de las redes sociales de quién o de quiénes. ¿Cómo comenzaron las redes sociales en usted, Ramiro? Bueno, yo tengo bien presente eso, Francisco, esa red que has mencionado, el Hi-Fi. ¿La alcanzó? Sí, no, la alcancé, pero no, pero es que además yo me siento en la autoridad para decir que soy de la generación con la que llegó el Hi-Fi. O sea, mi primera experiencia del paso de la niñez a la adolescencia fue cuando yo creé mi cuenta de Hi-Fi. Porque tengo, no sé si ahora ya no sé si es el privilegio o es la mala suerte de que soy de la generación, de la última generación que creció en su niñez sin que el Internet fuera, al menos en la niñez temprana, sin que fuera parte de la vida cotidiana. ¿Verdad? O Sí. sea, yo todavía alcancé a ver los cassettes, alcancé a ver los CDs, anduve en mi Walkman oyendo música con cassette. ¿Verdad? Entonces, em, la idea del Internet, yo sabía que existía, mis compañeros, compañeras sabían que existía, pero en aquel momento era un lujo, ¿verdad? Solo gente que tenía un poco más de nivel adquisitivo, al menos en nuestro entorno, podía acceder a eso. Entonces, poco a poco fue llegando. O sea, en Sí. ese tiempo, si un compañero o compañera decía en el colegio o en la escuela, decía, mira, yo tengo internet en mi casa, no, era de los adinerados. Claro. Eh, y entonces mi generación pudo presenciar cómo se fue instalando la idea del Internet y la verdad es que ha sido un salto bien, bien, bien acelerado. Yo tengo de esta memoria de que en esa época estaban de moda los cibercafés Ah, sí. y, Que y alquilábamos por hora sí, las computadoras con que era internet. la que por hora, que era la que por ¿Y por hora. cuánto A era? nosotros nos vendían a ver 15 minutos, media hora, Había así. a veces lo que duraba un receso. Ajá. Y yo estudié en un colegio, bueno, ya lo he contado, que estudié en el Caldones, y había un lugar, era supuestamente para ir a hacer tareas. Entonces te pagaban los 15 minutos de recreo, pero ibas allí a escuchar música, a, principalmente escuchar música o estar chateando. A esa hora no se podía porque todos con los que podía chatear estaban ahí mismo en el colegio. Pero fue una experiencia interesante, la verdad, porque fue la manera de involucrarnos, ¿no? Eh, y digo que mi generación fue la última que tuvo una niñez análoga, una niñez no digital, porque inmediatamente la generación después, la generación Z, ya su infancia está rodeada, ya está marcada por el tema digital. Entonces, claramente, es una experiencia bonita, la verdad, y ahí hay un montón de anécdotas, pero otro rato voy a contar una travesura, pero si se quedan hasta el final del programa, voy a contar una travesura que para mí en mi vida y la de mis amigos, fue el fin de la era análoga y el inicio de la era digital, ya lo voy a contar. Pero entonces, esto nos lleva a decir que estamos viviendo hoy en día en esta etapa, ya después de una cuarta parte, porque estamos terminando una cuarta parte del siglo XXI, estamos en una sociedad digital y digitalizada.
que es distinto. Está relacionado completamente, pero es distinto. Una sociedad digital y digitalizada, en la cual el Internet se ha vuelto una parte fundamental de la vida. Y en eso, o sea, hay muchas cosas evidentes, ¿verdad? Como esto, nuestra dependencia de las tecnologías, del Internet, de los aparatos, pero también hay otras cosas que están de fondo, ¿no? Y por eso la temática de este episodio me parece que ha sido muy bien propuesta, porque al final un fenómeno global, un fenómeno de estas características, solo tiene sentido si se explica desde para quién, al servicio de Sí. quién está este conjunto de herramientas digitales que ha venido a revolucionar nuestra vida. De a poco vino la dependencia. Yo creo que lo más fuerte al inicio fue la era de los SMS, de los mensajes de texto de teléfono a teléfono. Es más, en Estados Unidos entiendo que el SMS, el mensaje de texto, es mucho más fuerte aún que el WhatsApp aún. Ese es lo que más se utiliza. En estos lados no lo utilizamos prácticamente. Es más, si usted me manda un mensaje por SMS, las probabilidades de que no lo lea o lo lea un mes después son bastante grandes. ¿En qué momento llegamos a depender de las redes sociales? ¿En qué momento llegamos a ser manipulados por las redes sociales? ¿Cuál fue la primera gran red social que nos manipuló o que dependimos completa de ellos? ¿O fueron los mensajeros, el WhatsApp, el Messenger y todo este tipo de cosas? Recuerdo que cuando le dan golpe de Estado a Hugo Chávez, estamos hablando de hace bastantes años, la comunicación fue por mensajes de texto que se empezó a difundir internamente esta información para que se pudiese levantar el pueblo venezolano en ese momento y se logró el objetivo. Posteriormente vino el boom ya de las mensajerías y que el correo electrónico de Gmail tenía sus chats, aún los ligues se daban también a través de páginas conocidas, el famoso www.myspace, ¿cómo se llamaba el de A Huevo El Salvador? Algo así, .com.sb o algo así, era que se daban en todos esos momentos. Ahí era que empezaban a agarrarnos para que fuéramos dependientes completamente, Ramiro, de las redes sociales, de que pudiese influir y también en qué momento llega la publicidad, que por ahí es que se comienza, Ramiro. Sí, bueno, es que el desarrollo del Internet es prácticamente la historia de las últimas décadas de la vida humana. O sea, desde que el Internet surge, primero con propósitos prácticamente militares, Sí, con aquello se remonta al ARPANET, y ahí hay un montón de historias que se puede sacar, ¿no? Pero su inserción en la vida cotidiana tiene que ver con la urgencia de las telecomunicaciones y tiene que ver con la necesidad que tenían y que siguen teniendo los poderes económicos del mundo de avanzar en este proyecto de la globalización. O sea, el Internet tiene todo que ver con la globalización. Eh, Cuando yo pienso en el tema de las redes sociales, y esto se habla mucho, yo siempre digo, le pregunto, porque he tenido la oportunidad de incluso participar en formaciones sobre esto y impartir formaciones sobre esto. Y a un grupo de organizaciones juveniles yo les preguntaba hace un par de meses en El Salvador, les decía, vaya, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Entonces, la respuesta es obvia, ¿verdad? No requiere mucho eso, ¿verdad? No, eso depende. Porque si yo ocupo el cuchillo para cortar el pollo, para cortar la carne, la cebolla, para hacer una ensalada, para hacer una carnita asada, para preparar hoy la gallina, hoy para el 24 y para el 31, el cuchillo es una herramienta. Prepare el chupe o la gallina, prepárela sin cuchillo, no va a poder. Es una herramienta indispensable. Pero el mismo cuchillo puede servir para ir a picarle las costillas al otro. Entonces, en sí, el cuchillo no es más que una herramienta determinada por el uso que da
la mano que la acciona, la mente que la acciona. La red social, el Internet en sí mismo, surge como una herramienta. Claro, quien diseñó el cuchillo tenía una finalidad de por qué diseñar el cuchillo, igual que el Internet. Vea que es facilitar esas comunicaciones. Y por supuesto, al tratarse de una tecnología que requería un andamiaje de recursos fuertes para funcionar, ¿quién podía acceder a cómo se configuraba el Internet? No era la gente más pobre, no eran ni siquiera los gobiernos, pues. Pero la lógica del desarrollo del Internet está totalmente vinculada con los intereses económicos y políticos y militares detrás del Internet. Entonces, cuando se universaliza, cuando empieza a llegar a los trabajos, a los hogares, obviamente empieza a generar relaciones de mercado. O sea, y no se puede entender el Internet sin las relaciones de mercado en las cuales se vinculan. Porque empieza a ser una ventana, primero, en una lógica de comunicación entre personas, pero además en una lógica de potencial consumo. Y se convierte en un medio en el cual es más fácil transmitir eh, material potencialmente comercial. Entonces, empezaron a salir estas páginas web de comercio. Entonces, ahí se va configurando. Cuando llega el asunto de las redes sociales, ya las comunicaciones estaban teniendo avances significativos. Yo creo que uno de los conceptos más difíciles para entender para la generación Z y adelantes, y los alfa y todos los chiquitines que siguen, es el concepto del beeper. Yo sé que ustedes se han de acordar del beeper, hasta un merengue hay del baile del beeper. Pero el beeper era en su momento. Yo me acuerdo, yo vivía en ese tiempo con mi abuelo. Mi abuelo trabajaba en una empresa que como no nos pagan sponsorship, no vamos a mencionar cuál empresa era. Tenía un rango ahí más o menos de jefatura en esa empresa. Y un día llegó con la cosita en el cincho, ¿verdad? Y yo veía que el aparatito que andaba, yo no sabía qué era, ¿verdad? Pero andaba la pantallita verde. Y de repente empieza a hacer la gran bullada. Y saca a mi abuelo y empieza a pasar. Me acuerdo claramente ese momento. La idea de que te podías comunicar con una persona que estaba totalmente lejos a través de un texto. O sea, era una idea totalmente revolucionaria, futurista. Pero entre el beeper y el teléfono celular moderno con SMS, ¿cuánto tiempo pasó? Alrededor de una década o menos. O sea, la función de los SMS fue, o sea, han sido saltos acelerados. La idea de una videollamada cuando yo estaba chiquito todavía, esto que estamos haciendo, estamos participando en una entrevista eh, en dos países diferentes al otro lado del océano, sin necesidad de tener un gran estudio, porque eso era posible en la señal microondas de la televisión. ¿Verdad? ¿Cuántos recursos requería tener una señal microondas para poder hacer una transmisión de estas características? Hoy no con tecnología casera, con una computadora, con un teléfono, con una cámara. Al menos en mi caso, ¿verdad? En el caso, por supuesto, del estudio tiene una tecnología más sofisticada. Pero hoy la tecnología sofisticada que pueda tener la radio se puede enlazar con los aparatos que yo tengo aquí que son de acceso. Entonces, este proceso acelerado fue configurando también la lógica de cómo la gente se relaciona entre sí misma. Y el Internet vino y las redes sociales vinieron a cambiar la manera en la que la gente ya no solo se comunica entre ella y se comunica con el mundo, sino también cómo se entiende el mundo. Entonces, por lo que decía Francisco sobre cuándo empieza la manipulación, creo que como Internet se ha ido desarrollando casi a la par de la humanidad en las últimas décadas, en cada uno de sus diferentes momentos ha habido puntos en los cuales se puede ir haciendo esta operación. Y el Internet al final forma parte de esta gran superestructura a través de la cual un conjunto de ideas son insertadas. ¿Cuál es el estado actual de las redes sociales? Que empezaron siendo canales nada más de comunicación entre individuos. Hoy en día, hoy en día, mucha gente
por no decir la mayoría de la gente, prácticamente vive en función de las redes sociales. Configuran todo alrededor de su vida para que su vida sea empaquetable y se le puedan poner filtros y colores y música y etcétera y que quepa en la historia de una red social. El pensamiento tiene que caber siempre en 280 caracteres. Todo lo que se pueda decir se tiene que empezar a decir en los primeros 3 segundos porque si no se pierde la atención. Y hacemos swipe, seguimos bajando al siguiente. El desarrollo de las redes sociales ha configurado una sociedad en la cual todo es inmediato, todo es instantáneo. No era así al principio. Si ustedes se acuerdan cómo funcionaba, Twitter, por ejemplo, surge como un microblogging. Sí. Y que era un espacio para hablar. No había una, o sea, sí había una limitación con respecto a los caracteres, pero se podía escribir. Facebook, originalmente Facebook funcionaba con los estados que eran textos, nada más texto. Eran espacios para extenderse. Hoy no, hoy todo va inmediato. Obviamente, el conjunto de estas redes sociales, que son empresas privadas, lo que ha hecho es este entramado, esta configuración que va configurando la vida de la gente para que siempre los individuos busquen la manera de encajar en ese nuevo ecosistema que se ha creado en esa red social y que ese ecosistema no está determinado por las leyes sociales tradicionales, sino que hay un poder que está en fondo y esto no suena a teoría conspirativa, ¿verdad? Suena como que pero en realidad esa información Sí. está al alcance de todo el mundo. ¿Quién gobierna las redes sociales? Sí. El algoritmo. El algoritmo es el que ordena la información que vemos, que consumimos y que reproducimos. Este podcast se llama Con R de Rebeldes. Lo pueden encontrar inmediatamente colgado al terminarlo en nuestro canal de YouTube. En vivo lo puede ver en todas las redes sociales, pero lo encuentra alojado en nuestro canal de YouTube como Con R de Rebeldes. Estamos en el episodio número 2. Las redes sociales, ¿para qué sirven o a quién les sirven? Ramiro, 2016 ingresa a TikTok a revolucionar completamente las redes sociales, pero venía de una zona donde no dominan las redes sociales los Estados Unidos ni la Unión Europea, sino que venía desde China y viene a dar un golpe con mucha fuerza a las redes sociales y a dominar el mundo también. Pero antes de llegar a esto, Ramiro, las redes sociales en nuestro país comienzan a apoderarse. Comenzamos a ver que por medio, ojo, red social no es solo Facebook, YouTube, X, TikTok, Instagram y pare de contar. No, son muchísimas las redes también, porque es una red donde todos nosotros nos comunicamos también. Los mensajeros, el famoso WhatsApp, que quizá es la más grande o la que abarca más, aunque sus conceptos son un poco diferentes, pero que vinieron a revolucionar con las llamadas, luego con las videollamadas, posteriormente que podían estar varios en una misma videollamada, y así esto va cambiando constantemente y haciéndose mucho más fácil. ¿En qué momento viene la dominación? ¿En qué momento, no sé, si nosotros caímos en el 20 de que la red social era para manipularnos, o si realmente este fue el diseño? Porque las redes sociales de antes era el periódico, la televisión, la radio, las revistas, lo impreso. Esas eran las grandes redes que adormecían al mundo, que ordenaban al mundo. Aún continúan estando vigentes, quizá con muchísima competencia ya desde la llegada del Internet que se llegó a sumar. Realmente son una manipulación las redes sociales y para esto han sido creadas y por eso el famoso algoritmo que no sabemos quién lo maneja es el que nos sugiere todo lo que debemos de pensar, Ramiro. Sí, a ver, yo creo que hay una línea de tiempo que se puede establecer para ir ordenando eso y que es muy valioso porque tú has mencionado 2016, pero yo creo que si hay un año que fue importante, fundamental para la configuración, no solo del Internet y de las redes sociales, sino del mundo actual, fue 2011, 2010, 2011, porque fue
la época en la que las redes sociales dan ese salto de ser nada más un elemento complementario de nuestra vida, de platicar, de entretenernos como diversión, casi que se veía las redes sociales como quien ve un videojuego, ve un entretenimiento, y pasaron a ser un punto central de la vida de las personas. ¿Qué se da al principio de la década de 2010? Este conjunto de estallidos sincronizados en diferentes partes del mundo que tenían dos características comunes. Primero, que eran grupos mayoritariamente de jóvenes reaccionando, saliendo en contra de sistemas que estaban agotados, con una crítica contra todo el sistema político. Y segundo, que estos grupos estaban siendo coordinados en su gran mayoría a través de redes sociales, particularmente de Twitter. Estamos hablando de aquello que se conoció como la primavera árabe, estamos hablando de el movimiento del 15M o los indignados aquí Sí. en el Estado español, estamos hablando de Yo Soy 132 en México, estamos hablando de los Ese fue pingüinos en de Chile. Ayotzinapa. Está vinculado, Ah, no, ok. no es... No es lo lo de central. Ayotzinapa fue un poquitito después, pero fue un Ah, ok. poquitito después. Antes estaba porque dijo el de los 332 era porque una autoridad, en ese momento creo que era del PAN, no recuerdo si era del gobierno del PAN o si era de una universidad, pero dijo que era una manifestación que eran unos 131 gatos, dijo una cosa así, unos términos despectivos, que iban a ir a hacer una gran bulla. Entonces esto enardeció a una gran comunidad universitaria y dijo, bueno, si esos son 131, yo soy el 132. Pasó con lo de los indignados, y eran consignas, si uno va y las revisa, eran consignas muy contestatarias, muy rebeldes. Eh, entonces tienen como varias características comunes. Quizás políticamente fue en la llamada primavera árabe donde el proceso llegó un poco más lejos, pero se convirtieron en movimientos de referencia, pues. Era la época en la que por ejemplo, Calle 13, que empezó siendo un grupo de este reggaetón un poco más vulgar, ¿verdad? Más así, que de repente empieza a subir un tono muy contestatario, sale con Calma Pueblo, sale con Latinoamérica. O sea, hay una ola que se lleva a un montón de activistas y de figuras y que en 2011 dio la impresión de que en todo el mundo había una nueva generación que a través de las redes sociales estaba planteando una forma alternativa de la sociedad. Y se dio, o sea, porque eran las redes sociales, los hashtags, que ahí surge el concepto político, la dimensión política del hashtag en esta época, pero a la par, la plaza llena de gente, en Madrid, en Barcelona, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Beirut, en el Cairo, ahí estaba. Y bueno, ocupar Wall Street también se me olvidaba que fue fundamental también en Nueva York, el movimiento Occupy. Entonces, en El Salvador, de hecho, hubo una expresión para esa época, que fue el movimiento de los indignados SB, que en El Salvador fue por aquel célebre decreto 743, que a este rollo bien le podríamos dedicar un programa polémico que no va a ser ahora porque nos vamos a desviar del tema. A los, el decreto 743 tiene muchísimo que ver con lo que El Salvador está viviendo hoy en día. Pero ese lo dejamos en el tintero para otro programa. Entonces, están estas expresiones. ¿Qué es lo que se decía? Lo que decíamos, porque yo con toda la transparencia, yo lo digo, mis primeros pininos en política a nivel nacional fue en el ámbito de Indignados ACB. Y una de las cosas que nosotros decíamos y que analizábamos, me acuerdo que fue de mis primeras intervenciones en televisión nacional, que por cierto fue en Agape TV, en Canal 8, este, que nosotros decíamos, las redes sociales han venido a democratizar la palabra, a democratizar la expresión. Y esa era la línea que se hablaba. Y uno escuchaba, por ejemplo, veía los videos de Camila Vallejo en Chile, ¿verdad? En las protestas y eso. Todo, Sí. bueno, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón aquí en el Estado español. eh, los videos impresionantes que producía Yo Soy 132 en México. Entonces, ¿qué era lo que estaba de fondo? La idea de que ahora en las redes sociales ya nadie podía censurarnos, de que ya no nos podían callar, porque ahora, ¿quién era el enemigo configurado en ese momento? ¿La prensa tradicional?
porque la prensa tradicional había sido configurada sobre la base de monopolios, de monopolios. Entonces decíamos, bueno, ¿quién tiene el monopolio de la palabra supuestamente? Los dueños de las grandes corporaciones mediáticas del mundo. ¿Qué han hecho las redes sociales? Les han quitado ese monopolio. Ahora nosotros en las redes sociales podemos decir la verdad que las corporaciones, que los monopolios no están diciendo. Y si me preguntan a mí mi opinión, yo creo que era así. Yo sí creo que en aquel momento podía decir lo que se pudiera decir. Creo que en ese momento había posibilidad de ser efectivamente rebeldes en esos espacios. Y sirvieron para coordinar. Mi recuerdo de esa vez, de cuando fue lo de los indignados, independientemente ahora, miren, yo por eso digo que hay que hacer otro programa, Francisco, para ese tema en particular. Porque hoy 15 años después, quiero ver, sí, 15 años después, confirmo el dicho de que uno de cipote es algo tonto, ¿va? Con el perdón por el francés. Y hay cosas que tal vez en aquel momento no las estábamos viendo de la misma manera que se puede ver con los años. Pero sin duda, lo que había era un espíritu de criticar y cuestionar aquello que se estaba haciendo mal. Y aquí en El Salvador, aquí, bueno, en El Salvador, eh, eso de los indignados fue por una decisión que tomó la derecha legislativa. Porque este asunto del decreto 743 fue una decisión de Arena, del PDC y del PCE. Entonces, cuando sale lo del hashtag este de los indignados, éramos un montón de usuarios de Twitter que empezamos a usar el mismo hashtag y que quedamos de vernos una vez sin conocernos entre nosotros. Y yo me acuerdo que me convocaron a una reunión, yo tenía cuántos, 19 años, y me convocaron a una reunión en galerías. Y yo no conocía a ni uno solo de todos ellos, solo era, me podía arroba no sé quién, arroba fulano y tal, y era el tiempo en el que no se ponía uno su nombre en las redes sociales. Yo me había puesto como, no, no, ya no me acuerdo, hasta apenas me va a dar a recordar cómo me había puesto. Kudai X. Cuidado. Anda. Pandix. No, fan de Panda, no me acuerdo cómo era, pues. Pero entonces uno llegaba y encontraba a la gente, vos sos arroba no sé quién, y vos sos arroba no sé tal. Un momento tan interesante, y luego empezar a platicar y encontrar el origen de esta gente, y darse cuenta que varios tenían un origen bien distinto al de uno. Gente privilegiada y con pisto, gente que venía del interior, gente que tenía una tradición de izquierda, gente que venía más de la derecha. Era interesante. Esto se repitió casi en todas las experiencias similares. En El Salvador fue chiquitito, era un grupo chiquito. En otros países, como los mencionados, eran movimientos de mucha gente. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que yo sí creo que en ese momento fueron las redes sociales un espacio de democratización de la política. Fueron un espacio que rompió el monopolio de la prensa corporativa tradicional. Pero luego, a mi juicio, viene otro hito. Cuando se destapa, porque en ese tiempo que imperaba Twitter, ya Facebook se estaba posicionando bastante. Otro nombre famoso, Cambridge Analytica. Cuando resulta que Facebook, que en ese momento ya era la principal de todas las redes sociales, ya había empezado a adquirir otras, ya se había desarrollado. Facebook empezó eh, así, con este Mark Zuckerberg, o sea, 2004. sí, como un proyecto estudiantil, bueno, un Sí. proyecto de él, prácticamente, una cosa para ir en Harvard. Y llegó a crecer de tal manera que empezó, o sea, con Facebook se descubre el mundo, cuál es la piedra angular, el punto central con las redes sociales, que son los datos, porque en Internet todo deja huella, todo deja huella. Entonces, claro, una plataforma que tiene millones y millones de usuarios en el mundo, que tiene una cantidad de información transitando minuto tras minuto, segundo tras segundo, ¿qué dijo este Mark Zuckerberg y la gente alrededor de él? Miren, todo este montón de información registra comportamientos de la gente. Yo sé a qué hora se despiertan, yo sé a qué hora se duermen, yo sé de qué temas hablan, yo sé cómo se sienten, yo sé qué les interesa, yo sé qué les da miedo, yo sé qué les alegra. ¿Cómo lo saben? Por las toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de datos que entran a través de esa plataforma. ¿Qué dijo?
¿Y qué fue lo que se hizo a través de esta cuestión? Los dueños de estos monopolios mediáticos empezaron a decir, bueno, vendamos esta información, démosela a los que toman, a los que tienen interés, y ahí salió este asunto del Big Data. ¿Qué es el Big Data? Extracciones de todas esas toneladas y toneladas de datos que generamos que le enseñan al cliente que la compra cuáles son nuestros comportamientos, nuestras conductas. Eso es lo que hace la Big Data. Y entonces ahí los propietarios de las redes sociales entienden, no sé si ahí un poco antes, pues, pero llegamos a ese punto porque los dueños de las redes sociales entendieron que esa información por toneladas que se estaba generando era comercio, era un activo valiosísimo para comerciar con él. No solo se lo vendían a políticos, se lo vendían a empresas también. Ese comentario que uno hace siempre, que uno dice, de esta refrigeradora ya no es la, no, ya aquí esta botella de gaseosa que tenía aquí está tibia y está aquí desde ayer, ya no es la. Y con eso basta, y en la noche ya están saliendo los anuncios de todas las refrigeradoras, de las comerciales, hasta para pagarlas a plazos, con crédito. ¿Por qué? Porque el aparato está constantemente captando esa información y procesándola. Y eso configura el bendito algoritmo. Entonces, ¿en qué momento se da Sí, este traslado entre aquella red social que permite para democratizar la palabra, para servir como punto de encuentro y de crítica, y el momento en el que la red social se convierte en una jaula donde sí. se nos encierra para pensar, donde se nos encajona? Yo no sabría determinar cuál es, dónde empieza y dónde termina, o si fueron simultáneos pero en diferentes frecuencias. Lo cierto es que hoy aquella posibilidad que se tenía de que la red social fuera un espacio de palabra democratizada se ha perdido completamente. Y yo agregaría un tercer hito, que para mí es crítico y es fundamental, que es la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Bueno, Y aquí voy a hablar, bueno, sí, sí, no, adelante, por favor. antes de llegar a eso, Entonces, mira, Ramiro, quiero que vayamos desglosando de a poco para llegar hasta ese punto de este personaje que usted menciona quizás casi al final. Las redes sociales nos dominan. Fueron creadas realmente para esto, para conocernos, o sea, y estar al servicio de quién. Porque usted ha mencionado muy bien ese ejemplo de que yo quiero una refrigeradora, yo quiero un auto nuevo, quiero, cómo me gustaría conocer, ¿qué? Argentina. Y empieza a salir la publicidad de Argentina, que los vuelos baratos a Argentina, que la refrigeradora, que las cuotas, de lo que estemos hablando, nos empieza a aparecer. Pero también está el otro lado, que es lo político, la manipulación, o que esta misma fuerza económica, que al final son los políticos también, nos dominan. O sea, ¿al servicio de quién está en las redes sociales? Volvemos a la pregunta origen. Después de que prácticamente llegan las redes sociales, llega el internet, las redes sociales, pero ¿cómo hacemos para que todos ellos accesen? Bueno, el smartphone. Ahí fue el boom realmente. Cuando ya podíamos andar en un aparato como este, todo. Ya no teníamos necesidad de una gran computadora, de estar en un lugar muy específico para podernos conectar y poder tener comunicación, poder llegar a muchas más cosas, poder hacer todo absolutamente. Aquí tengo todo mi dinero, todas mis deudas, todos mis problemas, todas las soluciones. Absolutamente todo lo tengo en el smartphone. Y lo ponen al alcance prácticamente de todo. Y como todo, hay de gama baja, alta, súper alta, ultra, la que quieran. ¿Verdad? Así depende el acceso económico que tenga cada quien. Entonces las herramientas están, internet prácticamente en todos lados, el smartphone. ¿Ahora qué? Son nuestros datos. Es conocernos a nosotros, saber para dónde nos movilizamos, saber todo, porque esto mismo le dice a la Big Data que en este país,
con los dedos de la mano, y creo que me sobra, hay personas o instituciones, quiero decir, que saben leer la data completamente. Y el que tiene esta información tiene todo el poder para cualquiera y saber llegarnos a nosotros. ¿Al servicio de quién, Ramiro, están las redes sociales? Fíjese que yo pienso que mi teléfono es algo compañero nuestro y comparte nuestro propósito. Porque antes, ya Francisco ya me había comunicado que este iba a ser el tema del segundo programa desde hace un par de días. Y justo hoy en la mañana mi teléfono celular tomó la decisión de servirme como el ejemplo perfecto para esto. Les voy a enseñar. Ahí se está reiniciando. Se está reiniciando el sol. Así lleva desde la madrugada. Se apaga. Hoy estoy conectado con otro. Acepto donaciones. Se me arruinó. Hasta ahí no llega el internet. Sí, no, ya se va. Ahí va otra vez. Y así pasa. Así lleva desde la mañana, lleva así. Suerte que tenía otro. Yo le digo a mi esposa, no se te ocurra decir enfrente del carro que nos sobraron $100 este mes, porque se arruina ese día. Y así es el desgraciado. Vaya, suerte que yo tenía un Tamagotchi ahí. Pero entonces yo digo, quiero creer que el aparatito me ha acompañado tan fielmente durante tanto tiempo que quería que yo tuviera un buen ejemplo y una buena anécdota para contar ahora. Ahorita tengo acceso nada más a lo que tengo abierto en la computadora. Sí. Todas mis claves de acceso, porque soy un gran paranoico, todas mis claves de acceso están activadas con biometría. Entonces, para entrar a cualquier red social, yo le tengo que poner el dedo al teléfono. O sea, ahorita se me cierra la cuenta del correo, se me cierra el Twitter, el Instagram, en la computadora, se perdió para siempre. Para siempre, no tengo cómo recuperarlo más. El ejemplo perfecto para el programa de ahora. Nos hemos hecho tan dependientes. Claro, ¿cuál fue mi criterio? Vea, si este asuntito lo tengo y está relativamente bueno todavía, porque tiene una vida útil de unos 5 años y yo lo tengo desde hace 2, pues le puedo confiar mi huella porque no me va a dejar perder. Pero ahí está. El mejor ejemplo que conozco es uno de mí mismo. Yo más bien pareciera que somos nosotros los seres humanos los que estamos al servicio de la tecnología. Imagínense lo dependientes que llegamos a ser. Que ahora, vaya, y para que se hagan una idea, no solo son las cuentas de las redes sociales, las cuentas del banco. Hoy quieren hacer transferencias, ¿no? Sí, los 12 millones que tengo guardados, pero 12 millones de zapotes. No, o sea, somos nosotros. Claro, estamos constantemente alimentando a ese gran monstruo. ¿Qué es el algoritmo? Sin ánimo de explicarlo técnicamente, solo para entenderlo. El algoritmo es este conjunto de inteligencias y procesos que forman una estructura que va ordenando los contenidos que nosotros vemos en las redes sociales en función de lo que consumimos. O sea, es un análisis de comportamiento, de conductas. Y sobre la base de esas conductas que se basan en el tiempo que vemos un contenido, las cosas que les damos like, las cosas que les damos compartir, incluso nuestras reacciones faciales cuando estamos viendo un contenido. TikTok, por ejemplo, sabe cuando algo nos pone tristes, cuando algo nos alegra, y así va y prueba cosas. Ustedes quienes son usuarios de TikTok lo sabrán, prueba cosas. De repente te bombardea como con 5 o 10 contenidos del mismo tema para ver si reaccionás, a ver si a este le gusta, a ver si a este le gusta, a ver si a este le gusta. ¿Por qué hace eso? Porque le interesa seguir alimentándose de nuestra información, porque le interesa seguir obteniendo esos datos que le son útiles, y con eso sigue reproduciendo el ciclo. Ahora, ¿a qué lógica obedece eso? Por supuesto que obedece a una lógica comercial, empresarial, corporativa, por supuesto. Por supuesto que está diseñado para que la gente del dinero tenga más dinero. O sea, si en 2011, 2010, la consigna era las redes sociales rompieron el monopolio de las corporaciones de los medios tradicionales, ahora es aquellos monopolios ahora coexisten con los monopolios de las redes sociales, que son monopolios incluso todavía más voraces. O sea,
por lo menos en las corporaciones, en los monopolios de la prensa tradicional, había grandes grupos en diferentes países vinculados con las oligarquías nacionales y etcétera, disputas entre sí. Pero hoy estamos hablando de que 5 o 6 personas se debaten la información de millones. Si solo Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates acumulan la mayor cantidad de capital, son la gente más adinerada del planeta Tierra, y aparte son los propietarios de todos estos canales de Internet. O sea, pero, y vale la pena un poco descomponer de dónde viene ese asunto, yo creo que eso es importante, pero lo que quiero decir también es, para que no se interprete mal, aún con todo eso, o sea, yo no quisiera que quedara aquí sentado, que se diga como, no, hombre, entonces si esto está al servicio de toda esa gente, ya vámonos, ya no hay nada que hacer, desconectémonos y volvamos a vivir en el ostracismo, ¿verdad? Y no funciona así, es la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar las herramientas que se están generando para disputar ese sentido común. Para disputar el sentido común. Y para usar el algoritmo a favor de los mensajes que le queremos alimentar al algoritmo. Por ejemplo, si hoy en día uno publica alguna cuestión a favor de Palestina, el algoritmo va a hacer dos cosas. Primero, te baja tu visibilidad. Eso está comprobado. Ya hay estudios, ya hay informes. Yo lo comprobé con mis propias redes sociales. Yo empecé a publicar y a darle like cosas de Palestina en mi Twitter. La visibilidad bajó considerablemente. No me interesa, porque creo que lo de Palestina hay que defenderlo y lo voy a seguir haciendo. Pero lo otro que hace es que te llena el muro con mensajes en contra de tus posturas. ¿Pero por qué lo hace? Uno, para saturarte, ¿vea? Y para intentar manipularte y meterte esa información. Pero dos, y sobre todo, para hacer que reacciones, para provocarte a contestar. ¿Por qué? Porque el algoritmo se alimenta de que haya bulla. Si todo el mundo un día se aburre, o sea, si se amanece un día en el que nadie quiera tuitear nada, se derrumba el algoritmo. El algoritmo necesita que haya interacción y la interacción es pleito. La gente es más fácil que se mueva por pleito que por otra cosa. Si nosotros y nosotras dejamos de plantear estos pensamientos alternativos, críticos en las redes sociales, perdemos la oportunidad de, aunque sea por la fuerza, por la gana de generar debate, que esa información sea difundida. Entonces, el espacio de las redes sociales lo tenemos que aprovechar, aún sabiendo cómo funciona la lógica perversa de los dueños de estas corporaciones. Creo que es valioso hablar, aunque sea un poquito y muy por encimita. Yo creo que este tipo de Elon Musk es uno de los rostros que mejor explica este momento de la historia humana, este momento de la civilización. Porque es una persona que vino, o sea, nadie puede negar, incluso los que somos sus más férreos detractores. A mí me cae mal por varias cosas, entre otras porque no es tan listo como la gente piensa. Pero nada. Pero no se le puede negar que él ha reconfigurado el mundo actualmente, que él es una figura sustancial en el reacomodo de las fuerzas de la ultraderecha. No por nada está siempre en el top 10 de los más adinerados, de la gente que tiene más capital. Pero ¿de dónde viene esta gente como Elon Musk? Se remonta desde el paradigma que abrió Steve Jobs. Steve Jobs, para quienes no saben, el fundador de la empresa Apple, de la que hace los iPhone, las Mac, todo eso, fue una persona que en su momento revolucionó el mundo de las tecnologías con la Macintosh y todo ese asunto. Y él lo hizo sin ser un especialista en Internet, porque esa es otra cosa. Steve Jobs no era programador, no era nada de eso. Él era un publicista, un comerciante.
pero él fue el que introdujo la lógica de que el Internet tenía que ser accesible para todo el mundo y que además conectarse a Internet era un reto contra el sistema. Estamos hablando de la época en la que el movimiento hippie y el movimiento pacifista era fuerte en los Estados Unidos. Estamos hablando de la época en la que se venía saliendo de... estaban las protestas contra la guerra en Vietnam y todo este asunto. Y uno de los epicentros de ese movimiento de resistencia contra la política imperialista de Estados Unidos de finales del siglo XX era California. O sea, en California estaba ese movimiento bastante fuerte. No es una coincidencia que en el mismo espacio físico y que en la misma época en que se daban las luchas pacifistas del movimiento hippie en los Estados Unidos, sea el mismo lugar donde surgió esta lógica de las tecnologías modernas. Lo que algunos llamamos el paradigma de Silicon Valley. ¿Qué es Silicon Valley? Es este lugar en California donde se empezaron a desarrollar estas tecnologías, de estos campos que estaban como para emprendimientos digitales y no sé qué. Este cuento que han inventado después de que en los garages se juntaban 3 o 4 y que ahí enseñaban. Lo que no te cuentan es que en ese garage estaban hijos de gente que tenía montones de dinero para financiar los inventos de sus hijos. ¿Verdad? No es que cualquier gato como uno se juntaba a programar y desarrollaba una gran tecnología. Pero ¿cuál es la relación? Los hippies, ahora a usted le dicen, es que Ramiro es un gran hippie, es que convive como que hippie. ¿Qué te están diciendo? Que es una persona, no te da la idea de alguien que tiene dinero, de alguien que tiene un estilo, te da la idea de alguien rebelde, de alguien antisistema. El movimiento hippie fue una crítica en su momento contra el sistema y particularmente contra el belicismo y el imperialismo de los Estados Unidos. En esas aguas se coció el paradigma de Steve Jobs, que ahí sale como una propuesta antisistema. Antisistema. Claro, ¿qué es lo que hace? Lo empaqueta, lo comercializa y lo convierte en uno de los productos mercadológicos más importantes del siglo XX. Hasta el día de hoy. Convirtieron Apple en un estilo de vida. Pero siempre desde su origen fue antisistema. Ahora, ¿qué es lo que hace? Si trazamos una línea de tiempo entre Steve Jobs y Elon Musk, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Elon Musk, que sabe que este paradigma de Silicon Valley viene de una inspiración antisistema, dice, vaya, pero es que miren, ¿saben qué es lo que ha pasado? Que nosotros, los propietarios de las tecnologías, nos hemos convertido en el sistema. Nosotros hemos alimentado esa cultura política que tanto criticamos y que no sé qué, porque nos hicimos políticamente correctos. Y ahí hace este giro en el que dice, ser antisistema no es buscar la igualdad. Ser antisistema no es buscar la democratización. Ser antisistema hoy en día es retar a aquellos que nos han metido en una dictadura cultural y no sé qué, y con eso meten las ideas de lo que en Estados Unidos se llama la alt-right, la derecha alternativa. Pero alt-right es porque es una combinación de teclas, del teclado. Alt-derecha. Una nueva, yo le llamo un criptofascismo. Un criptofascismo, una derecha digital de los que sienten que han sido excluidos por el sistema y no sé cuánto. Eso es provocado. Y ahí se da ese giro de... y ojo, que no estoy diciendo que nunca las redes sociales hayan sido una herramienta revolucionaria, pero al menos el truco, el marketing comercial que eran antisistema, que eran rebeldes. Pero Elon Musk hace ese cambio de paradigma y ahora convierte la industria tecnológica como la punta de lanza de la configuración de este nuevo orden mundial en el que todo es relativo, en el que todo se vale, en el que si funciona, está bueno. No se puede entender a Trump, a Milei, a Bukele, a Abascal, a Giorgia Meloni, y varios, puedo seguir con la lista, y a Cast de Chile. No se pueden entender ninguna de estas figuras sin entender lo que ha generado el criptofascismo, la alt-right en todo
en todo el mundo, ¿verdad? La manipulación del espacio digital a través de estas corporaciones buscando una nueva globalización del autoritarismo. Mire, Ramiro, hace un año y unas 2 semanas, escribía la banda de rock en español mexicana Caifanes. Estamos borrando nuestras cuentas por razones obvias. Para localizarnos, vayan a Instagram o a Facebook. Muy triste, buenas noches. Twitter, gracias por todo. Hace un año se estaba dando una deserción grandísima en Twitter por pasarse o llamarse X, pero realmente por la intromisión tan grande y los cambios que hizo Elon Musk a esta red social, que es más informativa que otra cosa, y la toman como la red social oficial de los políticos y de empresas bastante grandes. ¿Hay cambios en las redes sociales que afectan o benefician o que son completamente obvias que nos están controlando? Claro que sí. Bueno, yo creo que Twitter es quizás el mejor de los ejemplos. Habemos quienes nos resistimos todavía a llamarle X. Sí. Cuando Elon Musk llegó a Twitter y se le quitó aquel a Jack, se me olvidó el apellido de aquel, pero Jack se llamaba, @Jack. Este Jack no es que fuera ningún compa, ¿verdad? O sea, no es que era un compañero revolucionario con una visión, era un empresario, pues un empresario tradicional, liberal si se quiere, ¿verdad? Liberal. O vaya, neoliberal. Pero había asumido este capitalismo rosa, ¿verdad? La igualdad, la inclusión, las normas, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Capitalismo rosa. Cuando entra Elon Musk después de comprar Twitter, fue similar a cuando entró Bukele a casa presidencial. Empezó a despedir a Raimundo y Medio Mundo, que cerró el departamento de inclusión, que mandó a toda la gente para la casa, y era una gran noticia. El algoritmo cambió inmediatamente en Twitter cuando entró Elon Musk. Quitó las cuentas verificadas por algún nivel de reconocimiento y hizo que toda la gente tuviera que pagar por la verificación. Ojo con eso, que ahora en Twitter la verificación sea porque pagas por ella. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es el mensaje subliminal de esa acción, de esa decisión? Te está diciendo, vos podés ser quien vos quieras ser, tu voz va a tener una autoridad, tu voz va a tener un nivel si pagas por eso, si estás dispuesto a dar dinero por eso. Antes, uno podría distinguir, por ejemplo, una cuenta parodia de una cuenta real, porque la cuenta real tenía la marca azulita. No cualquiera. Hoy cualquiera viene y pone @Francisco Gómez y le paga la marca azulita y le pone la foto de Francisco Gómez y cualquiera va a creer que es él y empieza a poner ahí que vive el FAS. Dios me libre. ¿Y quién va a decir? ¿Qué le pasó a Francisco? Van a decir. Solo aquellos que lo conocemos muy bien vamos a decir, no puede tener tan buena suerte. Pero es cierto. O sea, ¿qué te está diciendo ese mensaje de que ahora pagues por la marca azul? Que el reconocimiento de tu voz te lo ganás cuando pagas por él. No por la calidad de tus ideas, no por tu autenticidad, porque estás soltando plata para eso. Y sin hablar de cómo ha modificado el algoritmo. Bueno, Trump creó su propia red social cuando Jack lo sacó por estar difundiendo mensajes de odio después de lo del asalto al Capitolio en 2020. ¿Qué fue de las primeras cosas que hizo Elon Musk cuando recuperó Twitter? Dárselo otra vez, bienvenido, véngase otra vez para acá. Esas configuraciones son importantes para entender lo que está pasando. Pero insisto, no por eso tenemos que abandonar el escenario de las redes sociales. Al contrario, todo esto son indicativos de que es otro ámbito en disputa. Es como que uno diga allá en las comunidades, como que los líderes de las comunidades dijeron, bueno, como hoy
las corporaciones mineras transnacionales se quieran venir a adueñar de nuestro territorio, pues ya es de ellos, hay que dejárselo. Las comunidades no hacen eso. Las comunidades luchan hasta el final, no descansan. Pues lo mismo, similar, pues parecido, hay que hacer en las redes sociales. No hay que dejar que se lleven ese espacio, que de alguna manera puede servir para democratizar. Cuando fue esto que se está mencionando, del cierre de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, salieron varias redes alternativas, ¿verdad? Salió, estaba Mastodon, que yo tenía una. Estaba otra, Blue Sky, creo que se llama la otra, que es de una como una mariposita, no sé cómo. Y hubo varias que migraron para ahí. De hecho, aquí en España hubo gente entera de partidos políticos que dijo, bueno, ya no me busquen en Twitter, hoy busquen en Blue Sky. No pegó. No pegó. Con que ni siquiera el Twitter de Instagram pegó el Threads. No pegan. ¿Por qué? Porque ya hay una lógica instalada. Entonces, mientras no podamos crear esos medios alternativos donde se dispute la guerra cognitiva, hay que disputar esa guerra cognitiva, hay que disputar ese sentido común en los espacios que ya están creados. Y por eso es importante, o sea, esa batalla de las ideas, esa batalla de las comunicaciones, no lo hacen solo los que nos sentamos aquí a hablar y hacemos estas lecturas, estos planteamientos. La hacemos con lo que consumimos, la hacemos con lo que compartimos, la hacemos con lo que damos like, lo hacemos con lo que vemos, y tenemos una importante responsabilidad en garantizar que siempre las ideas de la verdad, si una idea de verdad se esconde entre otras 20 ideas de mentiras en las redes sociales, esa idea de la verdad hay que defenderla, hay que empujarla hasta el tope, porque así vamos a ir rompiendo cada vez más el algoritmo, y muchas cosas pueden cambiar después de eso. Realmente se ha ganado, digamos, en El Salvador, la red social X, Twitter en aquel momento, Ramiro, era la red social por excelencia del gobierno. Nayib Bukele era su forma de conectar y de comunicarse y de venderse al mundo. Pero qué tan cierto es de que esa red social que él conquistó y sus seguidores la conquistaron, hoy ya no son los reyes. Hoy ya un sector pensante muy grande es el que domina esta red social, y por eso tuvo que migrar en algún momento hasta Facebook, empezar a escribir en inglés, o sea, cambiar las cosas. ¿Se puede ganar una red social? No, claro que sí, por supuesto que sí. Vale, yo, si seguimos hablando de la historia de Internet en El Salvador, yo en Twitter veo estos dos momentos, el que ya mencioné, que fue el de Indignados SB, que fue como el boom, la gran salida o sea, la gran apertura de este ciclo en el cual las redes sociales son un espacio de disputa política. Pero el siguiente es los space, hablando específicamente de Twitter en El Salvador. Ambos estuvimos ahí, Francisco, y seguramente varios de los que nos están viendo, ya sea ahorita en vivo, en las diferentes plataformas o en la retransmisión, seguramente saben de qué estamos hablando. Hubo una noche en el 2021 en el que éramos más de 2,000 personas conectadas. Un space que empezó como a las 7 de la noche y dieron como las 10:30, 11, y ahí seguíamos. Y seguían con turnos de palabra, y estábamos nosotros, estaba Roberto Dubón, estaba Marcela Galea. No sigo mencionando porque se me va a quedar alguien. Franklin. Sí. Y uno tras otro. Bueno, Ruth, sí, que era vocera habitual, Ruth de Leonora López, vocera habitual de los space, Mario Gómez. Sí. 2,000 gentes. Y van a decir, ay, qué poquito. No, estamos hablando de un momento y era en X. X no, por excelencia no es ese claro. su qué, lo que más se vende, ahí es texto, ¿no? Pero... Sí. Bueno, vaya, la anécdota que estábamos contando la vez pasada, que cuando fue la marcha del 15 de septiembre del 21, la más grande. Space, la noche anterior. De ahí, yo fui a la cabina de la RR cuando estaba allá que en ese tiempo era la 106.9, estaba en la San Luis. Sí. Y saliendo de la San Luis al lugar de la marcha en el Space. O sea, esa era, y lo decía, creo que Dubón era el que lo decía cada rato, que este es como la radio venceremos. La gente, esa vez
esa mañana del 15 de septiembre, ellos, bueno, aquí reportando desde ¿qué? Del desvío del Poliedro, que han detenido 3 buses y seguimos reportando y aquí mandamos las fotos y no sé qué. Bueno, aquí estamos en Amayo, en Chalatenango, que aquí han detenido en San Vicente. O sea, ese fervor colectivo que se generaba, eso fue una cosa grande. Ese era el tiempo en el que, y era el tiempo de mayor popularidad de Bukele. Sí. Pero aún así el espacio estaba en disputa. ¿Qué pasó? Los cambios en el algoritmo han debilitado todo eso. Y claro que la red social coexiste con el mundo real, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, cuando el puño del régimen enduró más todavía, y vino el régimen de excepción, y vinieron las capturas y todo eso, pues si la gente ya tuvo miedo, si en Twitter hablas con tu carita, ¿verdad? Y con tu voz, si es un space, mucha gente empezó a tener miedo, y yo creo que es razonable. Pero claro que se le podía disputar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y tal vez a algunos no les guste este planteamiento, pero yo así lo veo. Yo sí creo que una red social se le puede ganar, tanto al algoritmo como a los poderosos políticos. Pero creo que en este momento no es necesariamente que se le haya ganado al gobierno. En este momento. Creo que en este momento se ha opacado, se ha atenuado la disputa. Porque es cierto que ni el gobierno tiene el dominio que tenía antes en ninguna red social. Si no vean TikTok, que para mí el espacio de disputa ahorita es TikTok. Ni el gobierno tiene el nivel de la holgura, el dominio, el feudo que tenía antes de las redes sociales, pero lo cierto es que tampoco es que haya un conjunto de vocerías sólidas que pueda hacer una contranarrativa. Entonces sí que hay fuerzas en disputa, pero en medio hay un gran llano, hay un gran valle de terreno descubierto. ¿Por qué? Porque la gente se está despolitizando. El tema es que antes a los Bukeles, a los Milei, a los Cast, a los Abascal, a los Trump, les favorecía que la gente se despolitizara en redes. ¿Por qué? Porque no estaban ellos en el poder. Pero ahora que son el poder, ya no les conviene que la gente esté despolitizada. Y les cuesta mantener a la gente politizada, incluso a los que son de sus bases. Entonces, ¿qué es lo que conviene ahora? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Aunque suene, algunos van a decir, a algunos no les va a gustar esta palabra, pero lo que hay que hacer es politizar otra vez a la gente. ¿Qué es politizar? Politizar no es decirle, vaya, que está este chaleco de tal partido político, póngaselo, eso no es politizar. Eso es un ámbito, eso es un campo de la política y de lo político, que es la política electoral, pero eso es una parte. Y si me preguntan, yo sé que Francisco tiene en el radar que un día vamos a hablar de ese tema, el tema electoral, pero si hoy, 1 de diciembre, me preguntan a mí, solo a mí, no hablo por nadie más que a mí, que yo, sobre el tema de las elecciones, yo creo que si hay un momento en el que la política no está en lo electoral, es ahorita. Y creo que los partidos políticos poco o nada tienen que ver con la política en este momento. Entonces, ¿qué implica politizar a la gente? No es hablarle de partidos políticos, es hacer la conexión que si hoy en Navidad va a costar ajustar para los regalos de los hipotes, para comer más o menos bien, para ir a darse una vuelta y para comprar los útiles el otro año en enero, si ya no alcanza, no es por factores porque todo está fregado, porque así es la vida, es por decisiones políticas, por razones políticas. Y que si hay un cambio político, esas situaciones ya no van a pasar. Eso es politizar a la gente. Eso es que la gente entienda que todo es político. Que cuando se nos enseña a decir, yo no me meto en política porque si no trabajo no como. Esto lo decimos aquí a cada rato. Si no trabajo no como. Mentira. Porque usted trabaja cada vez más y más y más y come menos, menos y menos. Y mientras más pobre, más trabaja. Y mientras más pobre, menos come. Entonces, claro que tiene que ver con política. Y las redes sociales deben ser un espacio que garantice, que promueva, que busque, que consolide la politización de la conversación pública. Ahora, insisto, Ramiro, politización no de partidos políticos, sino del trasfondo político de las decisiones que toman las personas que tienen el poder. un gran esfuerzo común, un esfuerzo de país,
puede invisibilizarlo las redes sociales, pueden, como dicen, bajarle el tráfico, que no sea viral, no sea mediático. ¿Te puede desaparecer la red social ahora? Claro, por supuesto. Si es que eso es lo que hace, si es que eso es lo que hace el algoritmo y eso es lo que están promoviendo. Estos que han comprado los tecnofaraones, que les digo yo, como Musk y los que han comprado las redes sociales, para eso lo han hecho. Para torcer y para manipular, para abrirle el carril a los que tienen estos programas ultraconservadores. A la ultraderecha se le ha hecho mucho más fácil la vida desde que Elon Musk es el dueño de Twitter. Muchísimo más fácil. En TikTok yo no me voy a meter porque como varios de nosotros soy casi usuario de la fuerza. Me cuesta todavía. Me cuesta y además no le dedico el tiempo que le debería dedicar. Lo admito. No soy un usuario tan nativo. Yo llegué ya algo tarde. No vi sus primeros momentos, a diferencia de Twitter y de Facebook, que sí, orgulloso, y de Instagram, que orgullosamente puedo decir que estoy desde el principio, cuando todo era monte. A TikTok, cuando llegué, ya estaba urbanizado. Pero yo sí sé que hay una disputa importante, por lo que decía Francisco hace un momento, que es el origen que tiene TikTok en China. Que hoy, bueno, y que si se acuerdan, el año pasado hubo un rollo ahí con eso de TikTok en Estados Unidos, que lo querían vetar. Que era de administración demócrata, por cierto, era Biden, no era Trump, que quería vetar a TikTok por sus orígenes chinos. Y que forzaron a TikTok y a su ya no eran formalmente de China, ya eran gente que no sé si en Australia estaba la empresa que administraba TikTok, ya no eran formalmente de China. Pero entonces los forzaron a que por ley, si querían operar en Estados Unidos, tenía que ser en una empresa de estadounidense, adscrita al gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué implica eso? Solo esa obligación que le metió el gobierno gringo a TikTok de que tenía que ser administrado por estadounidenses, indica cuál es la intención política sobre las redes sociales. Claro, si la empresa que administra TikTok está bajo las leyes de Estados Unidos, por supuesto que el gobierno de Estados Unidos tiene, tal vez no todo, pero sí un importante poder sobre cómo se administra esa plataforma social. Hay absolutamente geopolítica en las redes sociales. La migración de figuras como Jack de Twitter, como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, que coqueteaban bastante con los demócratas neoliberales, y que de repente se los regalaron en paquetazo a Trump y estuvieron todos ahí en la toma de posesión de Trump. Esos mensajes hay que saber leerlos, hay que saber interpretarlos. Entonces, por supuesto que una movilización social, una movilización popular puede ser ninguneada, invisibilizada, manipulada por el algoritmo de las redes sociales. Pero insisto, eso no quiere decir que hay que dejar perder esa batalla, al contrario, quiere decir que hay que darla todavía con más fuerza. Las redes sociales no son buenas ni son malas. Las redes sociales creo que las debemos de saber utilizar, sacarle el mejor provecho. Porque también la manipulación se da al momento de... ¿Por qué TikTok ha tenido tan buena aceptación y está prácticamente disputando la red social más importante del mundo? Porque le da palabra a los idiotas. TikTok le da poder a aquellos que siempre han querido tenerlo sin tener un poco de razonamiento. Porque al final no es que cualquiera pueda tener la palabra. ¿A qué me refiero específicamente? A que nosotros, como comunidad en cualquier sector, tenemos que saber discernir entre el bien y el mal y cómo irlo llevando a la par a cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, esos grandes, hoy que estamos en la era de los influencers, ¿no? Esos grandes momentos en los que usted ve a los influencers que usted sigue, váyase a una red social como X a ver si tienen la misma aceptación allí. No, no la tienen. A nivel mundial, esos grandes creadores de contenido tienen fundamento en una red social, pero miren, mínimamente
más razonada. No es que sea el gran razonamiento, sino que mínimamente no lo tienen. Porque el baile, los chistes, el humillar, el putear, eso no significa que usted es una persona famosa. O aquel gran comediante que si no insulta, no putea y no sexualiza todo, no es famoso, no lo hace bien. No les gusta porque, uy, qué feo. No. Tenemos que buscar algo más pensado y algo que no denigre ni no transgreda a una persona, que de eso se trata. Y esas son las redes sociales ahora. El mantenernos ocupados en tonteras, el mantenernos alejados de la realidad que se está viviendo. Y para ello, ocupan hoy también los políticos, y ahí sí hablo de El Salvador, se meten en las redes sociales para llenar más ellos, tener una visión muy corta de la población y decir, este es bueno, este es chistoso. Pero usted se imagina ese chistoso cómo es de funcionario, cómo es de ladrón, cómo es de corrupto, cómo se aprovecha él y su círculo de los beneficios que pueda tener ser un funcionario. Porque hemos llegado, Ramiro, a la etapa en que los creadores de contenido, no sé qué tipo de contenido, los influencers, las grandes estrellas de las redes sociales, se han metido a la política, Ramiro, y son tomadores de decisiones. ¿Realmente estamos capacitados para ese gran cambio donde se condena la academia, la inteligencia, y se pondera la estupidez, como dijese en palabras más, palabras menos Humberto Eco en algún momento, Ramiro? Claro, y es una operación intencional. Por eso decía al principio que vivimos en una sociedad digital, digitalizada. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Primero, una sociedad digital porque la configuración actual del mundo se basa en ámbitos digitales. No solo lo que tiene que ver con Internet, ya todo es digital, todo tiene que ver con datos, todo tiene que ver con datos, con dígitos, todo es numérico, todo es cuantitativo. Por eso decimos que es una sociedad digital, es una sociedad líquida, diría un pensador que se llama Simon Bauman. Pero aparte es una sociedad digitalizada. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La intención. O sea, intencionalmente nos han digitalizado, intencionalmente nos han cuantificado y nos han convertido en lo que producimos para el algoritmo. Un ser humano hoy en día vale en tanto aporta para el algoritmo. Ese es el valor que tenemos como seres humanos. Y competimos en el mercado de los datos, convirtiéndonos en productos para encajar dentro de determinados estándares. Yo lo he dicho un par de veces a gente en mi círculo de amistades, ¿verdad? Hay que tener cuidado con llevar una vida instagrameable. O sea, personas que quieren reproducir el estándar de aquello que ven constantemente en sus redes sociales, ¿verdad? Cómo se come, cómo se habla, cómo se ven las cosas. Hoy todo tiene que ser asteric. Hoy todo tiene que caber en 15, bueno, ya no son 15, ahora son 60 segundos de una historia de Instagram. Todo tiene que contarse en un reel. Ya no es la herramienta digital para facilitar nuestras vidas. Es la herramienta humana para alimentar a esa red social y que siempre tenga contenido. Nos convertimos en esclavos del contenido que generamos. Y eso es una operación ideológica, intencional, que es al final el gran triunfo del consenso del paradigma neoliberal. Al final el neoliberalismo como modelo económico claramente falló, pero culturalmente el neoliberalismo logró su propósito, que es llevarnos a la máxima individualización. Nos insertaron en la era del sálvese quien pueda, del mientras yo resuelva y que vean los demás. ¿Y en qué se manifiesta eso? En que la vida de cada persona, su ente, su avatar digital, su personalidad digital, siempre proyecta aquellos aspectos que cada usuario percibe que encajan con el concierto de las expectativas, las aspiraciones, los gustos y las necesidades de los demás.
Nos hemos convertido en productos de este gran mercado. Esa es la realidad actualmente de las redes sociales. Pero insisto, no es de que lo vamos a ver como que las redes sociales es el enemigo. Es un campo de disputa. Y como campo de disputa hay que pelearlo y hay que disputarlo, pero para eso también hay que entenderlo. Y la mejor manera de entenderlo es descifrarlo en la práctica, ver qué está más allá. Un ejercicio que puede ser aburrido, pero yo estoy seguro que es bastante útil, es que cada vez que a usted le salga un contenido en cualquier red social, en cualquier plataforma digital, se pregunte, ¿por qué me está enseñando esto el algoritmo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he cliqueado? ¿Qué he visto? ¿Qué he compartido como para que me esté poniendo esto? Si está viendo TikTok y de repente le sale un pedazo de esta entrevista, le sale con R rebelde, pues sí, es porque me informo desde una perspectiva crítica de la realidad nacional. Y lo pasa y le sale el video de la Dua Lipa cantando el de la Shakira en Colombia. Vaya, es porque me gusta Shakira o porque me gusta Dua Lipa. Sí, lo pasas. Y le sale un video de susto, ¿va? A mí me salen a cada rato distintos videos de susto. Yo no sé por qué piensa el algoritmo que a mí me importa eso, porque me da risa eso. La verdad que no me da risa. Pero entonces, cada vez que sale algo, uno tiene que preguntarse por qué el algoritmo piensa que este contenido es para mí. Eso ayuda a ir limpiando el algoritmo, porque uno entiende que aquello que consumimos, lo que compartimos, lo que mantiene la bendita racha en TikTok. Yo hace rato dejé de ser esclavo de las rachas. Llegué a tener una racha de 100 y tanto. Y cuando me vine para acá la dejé perder y ya, y no, la verdad es que sigo queriendo mucho a las personas con las que tenía racha, pero no me hace falta tenerla. Pero entonces en el ánimo eso, o sea, y vinculo una última cosa con esto, que los especialistas en psicología y en ciencias de la mente pueden desarrollarlo mejor, pero está vinculado con la masiva adicción dopaminérgica. ¿Qué es esto? La dopamina, esta sustancia que secreta el cerebro humano para darnos interés, para darnos emoción, para hacernos sentir entusiasmo. Las redes sociales están diseñadas para hacer shots, para hacer disparos fuertes de dopamina y nos vuelven adictos a esos disparos de dopamina. Por eso siempre queremos ver luces, música, risa y todo tiene que ser inmediato. Todo forma parte de una pensada y estructurada operación ideológica. No quiero sonar de verdad como teoría conspirativa, ¿verdad? No estoy diciendo que hay que abandonar el internet. Estoy diciendo que la mejor manera de disputarlo es entender cómo funciona, seguir viendo videos de susto si nos dan risa, seguir viendo los videos de espanto, pero entender que cada clic, cada movimiento, cada gesto que hacemos en cualquier red social deja una huella y alimenta el gran banco de los datos con el cual los tecnofaraones comercializan con la información que nosotros y nosotras producimos. ¿Cuál es su red favorita? Híjole, está difícil porque depende para qué. No sé, la que más ocupe. Para política era Twitter, pero hoy sí que el algoritmo está, sí, es que el algoritmo está tan destruido, es increíble, o sea... ¿Será cierto aquello que dicen, dime qué dice tu algoritmo y te diré qué tipo de persona eres? Es lo que estoy diciendo, es lo que te enseña el algoritmo, es lo que le has dicho que te gusta ver o que te interesaría ver. No, yo estoy seguro de eso. Pero también lo que le interesa ver al dueño del algoritmo, sobre todo, y hoy más. Lo que pasa es que hoy el algoritmo es más invasivo. Antes era más conductual. Antes leía tus conductas y así te proponía. Hoy te fuerza, o sea, hoy es estímulo-reacción. Hoy te va apretando, te va forzando a ver cómo reaccionás ante esos estímulos que te tiran. Pero me gusta Twitter, a mí me gusta Twitter, me gustaba el Twitter de hace rato porque permitía debatir, contrastar. El concepto de TikTok me parece que me gusta la comunidad de TikTok, porque siento que la comunidad de TikTok está menos maleada. En el sentido, es cierto, no, a ver, que es cierto lo que estabas diciendo, que TikTok está diseñado para darle volumen a gente que te tira cualquier cosa, ¿no? Pero si vos educas bien tu algoritmo, lees en los comentarios un nivel de planteamiento interesante. Por ejemplo, yo creo que la red social en la que mejor le va a los contenidos
que son de crítica contra el gobierno salvadoreño es en TikTok. O sea, he visto menos, no digo que no veo, pero veo mucha menos basura de troles y así que en otras redes. Twitter, por ejemplo, está pero inundado. Instagram me parece que ahora está tomando una proyección política interesante, pero siempre muy desde la estética. A mí me ha parecido muy brillante, por ejemplo, el uso que le está dando la izquierda demócrata gringa a Instagram. Creo que se desempeñan mejor en Instagram que en TikTok y que en Twitter. Estoy hablando de Alexandria Ocasio-Cortez, de Zoran Mandani, de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren. Un uso interesante de Instagram. Y yo, bueno, hoy la red que más ocupo ahora es Instagram. Instagram es la que no he bajado de usarla. De Twitter me retiré un buen rato por eso, y cansado del algoritmo ese que de verdad que no se deja combatir. Pero hoy que estamos produciendo aquí con R Rebeldes, ya van saliendo los clips y los vamos a ponerle aceites a máquina para que corra. Bueno, perfecto. Ramiro Navas, ¿cuál será el éxito aún de Facebook para que no haya muerto? Que entró en una generación muy conservadora que difícilmente lo suelta por otra cosa. Y la brecha generacional con Facebook es bien evidente. Es bien clara. Yo por lo menos en el último año habré hecho unos 4 o 5 posts en Facebook. En el último año. Cuando estoy hablando que en el 2014, 15 era mi red principal, vea, una publicación cada 2 días en promedio. O sea, se ha quedado mucho, sigue siendo muy masiva, pero se ha quedado en una red más informativa que interactiva. Y las generaciones que se acostumbraron más a Facebook están más cómodas ahí. TikTok está compitiendo en todos los públicos. Sí. En todos los públicos. TikTok ha entrado para quedarse. Sí. Fuerte. Y creo que la pureza del comportamiento de su algoritmo ha facilitado eso. Es un poco menos invasivo. Es que TikTok es más hábil en enseñarle a la gente, en detectar qué quiere ver la gente. O sea, es más fino ese algoritmo. Y creo que otro acierto es que antes, en la primera etapa de TikTok, había que hacer una gran producción para que se moviera. TikTok privilegiaba mucho lo estético. Hoy es lo espontáneo. O sea, mientras más espontáneo te salga, se mueve. Mucho mejor. Se mueve mejor. Combina bien lo estéticamente técnico y trabajado con lo espontáneo. Quiero agradecer a Georgina López, Tania Orellana, Luis Carrillo, Carito, a Arabella, Fátima Benítez, entre otros que nos han acompañado y están compartiendo esta señal. Al igual que lo hace 503 SV, Angélica Hernández, Lupita Enríquez, Efraín Rivera, Inés, Fernando, Bella, Pacífico 044, entre otros, al igual que Roxy, que nos acompañan desde cualquier lugar del mundo, la abogada Betty Arana, Azuka, en fin, hay muchísimos que están con nosotros en este podcast llamado Con R de Rebeldes. Hoy, la gran pregunta que les dejamos a ustedes: ¿a quién le sirven las redes sociales? Usted, al ser usuario de las redes sociales, ¿a quién le está sirviendo? ¿Usted ha autorizado, usted ha aceptado servirles a ellos? No sé. Ramiro, muchas gracias. Próximo lunes nos reencontramos con otra más de Con R de Rebeldes. Ese será el episodio 3. Por hoy estamos terminando el episodio 2, Ramiro. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos nuestros rebeldes que se conectan con nosotros. Vamos a ir haciendo crecer, por supuesto, esta comunidad. Y aquí estamos. Precisamente, este es un espacio que demuestra que sí le podemos dar la batalla al algoritmo y que sí podemos ganar esta disputa por el sentido común y por la verdad. Este podcast está alojado en el canal de YouTube de la RR. Busque Con R de Rebeldes y ahí están ya los 2 capítulos que hemos compartido. Bueno, cada lunes estamos dispuestos a compartir con ustedes algún tema diferente. Que más de algún lunes no lo vamos a hacer es muy probable, pero lo podemos hacer un martes esa semana o cambiar por motivos de fuerza mayor, porque, por ejemplo, estamos viendo
de que para el 24 de diciembre viene un poco, o 25 de diciembre, viene un poco complicadas las fechas. Bueno, ya vamos a ver, no importa. Muchas gracias por acompañarnos en radiolarr.com. Siempre tu radio. Somos Radio Resistencia, Revolución y Rebelde.